Bienvenidos a la Estrategia Aprendo en Casa del Ministerio de Educación. El día de hoy leemos juntos experiencia número 1, semana 12, a cargo de la profesora Milagros García Magallanes. El título de la experiencia número 1 es Cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles en familia. Hoy te invitamos a reflexionar sobre algunas acciones o situaciones que muchas veces surgen y tienen consecuencias negativas en nuestra familia, pero sobre las cuales podemos plantear alternativas para superarlas y evitar que vuelvan a suceder. A continuación, te formulamos las siguientes preguntas. ¿Qué acciones difíciles han enfrentado en familia? ¿Cómo han logrado sobrellevarlas? Para dar respuesta a estas preguntas, leeremos 2 textos. A continuación, te presentamos las actividades que realizaremos. Primero, leeremos los textos propuestos. Segundo, nos haremos preguntas en torno a los textos propuestos. Tercero, conversaremos acerca de las acciones que generan consecuencias negativas en la familia. Y por último, reescribiremos uno de los textos. El reto de esta experiencia es reescribir un texto. A continuación, presentamos las lecturas del día de hoy. Como primer texto, leeremos el cuento Consumir preferiblemente antes de Lori Channer. Consumir preferiblemente antes de. Mackenzie hizo a un lado las sobras y el apio mustio para ver qué había en la puerta trasera del frigorífico. Ahí seguía el vaso de plástico de yogur. Su padre aún no lo había visto, o de lo contrario ya lo habría tirado. Era de color azul y blanco y tenía un aspecto de lo más normal, pero Mackenzie tenía miedo de abrirlo. Llevaba mucho tiempo ahí. Sería realmente asqueroso. De color verde y con moho, o tal vez incluso sería azul y con moho. Mackenzie había visto incluso moho de un vivo color púrpura en una ocasión. Y cuanto más tiempo pasara, peor se pondría. Se agachó haciéndose camino hasta el estante inferior. El cubo de la basura estaba al lado. Podía coger el envase y lanzarlo rápidamente al cubo sin siquiera abrirlo. Mackenzie lo alcanzó, y algo en el interior se movió. Dio un grito y apartó el brazo. La tapa se estaba hinchando y seguía hinchándose, pero seguía cerrada. Tan herméticamente cerrada que parecía que fuera a estallar con solo tocarla. Mackenzie imaginó el horrible y putrefacto aroma que se estaría intensificando en el interior del vaso de yogur. No podría deshacerse de él sin que aquella peste inundara toda la casa. Evidentemente su padre se volvería loco. Más aún si el olor tardaba varios días en irse como si fuera el de una mofeta. Devolvió el resto de cosas al interior, cerciorándose de que el vaso quedaba oculto y de que nada entraba en contacto con él. Cerró la puerta del frigorífico a toda prisa y se quedó de piedra al pensar que tal vez el portazo habría sido tan fuerte que el vaso se habría sacudido y habría estallado. Durante un instante permaneció ahí, a la espera de oír ¡pop! Pero no sucedió. Aún no. Mackenzie se marchó al de la cocina. ¿Lo abriste?, preguntó Jason. Estaba montado en la bici, en la entrada de la casa de ella. Mackenzie se había sentado para ponerse los patines. Ni pensarlo, sacudió la cabeza. No pienso abrirlo. Fue a raíz de una apuesta con Jason, su mejor amigo, que había ocultado el vaso de yogur en la parte trasera de la nevera. Todo aquello había sucedido antes de las vacaciones de verano. Ambos habían decidido que iban a dejar que algo se pudriera en la nevera. Ganaría quien consiguiera que Rudy Blandings vomitara. La tapa ahora tiene esta forma, dijo, y trazó la forma abombada en el aire. ¡Fantástico!, dijo Jason. ¡Qué suerte tienes de no tener madre! El queso empezaba a tener moho cuando lo descubrió y lo tiró. Mi padre nunca limpia la nevera, dijo Mackenzie. Pero estaba preocupada. La madre de Jason había tirado el queso al poco de empezar. Mackenzie se había olvidado del yogur hasta ayer, cuando Roddy había vomitado después de montar en los columpios del parque. Y ahora quien tal vez vomitaría sería ella. Dijo Jason. ¿Y si la cosa estalla como una bomba fétida? ¡Pum! Se llenará la cocina de una cosa asquerosa y tendrán que venir los expertos. Mackenzie no quería que sucediera tal cosa. Habían oído hablar de los expertos en eliminación de consumibles, a los que se les recurría cuando sucedía algo terrible en una casa, pero nadie en el vecindario los había visto.
Los expertos eran unos tipos grandes y tremendos, vestidos con abrigos de goma, y que se desplazaban a borde de un misterioso camión en el cual guardaban las cosas que se pudrían. Roddy Blandings había dicho que también iba a parar el camión, el responsable de la travesura, en un tanque de basura con toda la porquería que habían recogido. No van a venir solo por un vaso de yogur, dijo Mackenzie. Esperaba estar en lo cierto. Más vale que lo tires de una vez, dijo Jason. Ni hablar, exclamó Mackenzie. ¿Y si estalla cuando lo toque? Pues díselo a tu padre, dijo Jason. Está trabajando, dijo Mackenzie. No puedo llamarle a menos que sea una emergencia. Su padre trabajaba de jardinero y cada día estaba en un sitio diferente. Será una emergencia en el momento en que la cosa estalle, rió Jason. Me largo. Saltó sobre los pedales y empezó a pedalear en dirección al parque. Mackenzie miró de nuevo la casa, nerviosa, antes de salir tras él, patinando y gritando. ¡Espera! Era la hora de la comida cuando regresaron a la calle. De inmediato supieron que algo no marchaba bien. Se detuvieron en una máquina y se quedaron mirando. ¿Eh? ¡Es tu casa!, dijo Jason, pues Mackenzie no podía verlo. Un gran camión negro estaba aparcado frente a la casa de Mackenzie. Era mucho mayor que la furgoneta del padre de Mackenzie, que solía estar aparcada ahí. Del camión salía una ancha banda amarilla que llevaba hasta la entrada principal de la casa y que entraba por la puerta que estaba abierta. Detrás del camión había una cosa enorme de cemento con forma de lata y sobre ruedas. Aquella cosa tenía una tapa como la de una alcantarilla con una bisagra gigante. ¡Son ellos!, dijo Jason. ¡Y ahí está la cisterna de la basura! Mackenzie sintió que algo se le removía en el estómago. Los expertos en eliminación de consumibles estaban en su casa. Finalmente, la cosa, aquella de la nevera, debía de haber estallado. Y su padre ni siquiera había llegado del trabajo. Volvamos al parque, dijo. Pero no se podía mover. Los vecinos habían salido a los jardines de sus casas y observaban. Los mayores llevaban del cuello a los niños y no les dejaban acercarse al camión. Corría el rumor de que el olor procedente de la cisterna de basura podía matar a una persona si se acercaba lo suficiente. Mackenzie se preguntaba si el olor del vaso de yogur tendría el mismo efecto. Olisqueó el aire, pero no olía nada. Dos tipos grandes, vestidos con unos grandes abrigos negros y abrochados con enormes botas y unos cascos relucientes, salieron por la puerta principal de la casa. Miraron a su alrededor, pero unas imponentes máscaras antiguas les cubrían el rostro. Llevaban bombonas de aire a la espalda y guantes, unos guantes gruesos y de gomas que llevaban más arriba del codo, escondiendo las mangas de los abrigos. Jason se acercó al adulto que le quedaba más próximo. Era una mujer que estaba en la calle fingiendo que lavaba el coche, aunque en realidad observaba lo que sucedía como el resto. Disculpe, señora, ¿qué sucede? ¿Es su casa? Y señaló a Mackenzie, que quería esconderse. La mujer frunció el entrecejo al ver a Mackenzie. Debe de haber algo que pone en peligro al vecindario. Cuando los expertos tienen que venir es que sucede algo grave. Van a realizar una extracción. Pero si no los hemos llamado, dijo Mackenzie. Ni siquiera estamos en casa. Se preguntaba cómo sabían lo que habían hecho. Oh, pero pueden entrar si es preciso, dijo la mujer. En este sentido, son como la policía. Le dedicó a Mackenzie una mirada reprobatoria. ¿Y si nadie los ha llamado? La cosa debe ser muy grave. Ve y diles que tú vives ahí. Querrán verte. Mackenzie no sabía que aquel vaso pudiera ser un peligro para toda la calle. Tampoco sabía el sentido de la palabra extracción. Le sonaba lo que hacían con un niño de 10 años que hubiera causado problemas. Extraerlo y llevarlo a la cisterna de la basura. Mackenzie se dio la vuelta y patinó tan rápido como pudo. Regresó al parque, no había un alma, todos los chicos habían ido a su calle al ver a los expertos. Mackenzie se columpió, pero no se divertía. Se quedó mirando al suelo y se preguntaba si jamás podría volver a ver su casa. ¡Mackenzie! Alzó los ojos y vio cómo se acercaba un hombre grande, vestido con un gran abrigo negro y con botas y casco. Iba directamente por ella y se dirigía a ella por el nombre. Lo sabían. Mackenzie saltó del columpio dispuesto a huir, pero se olvidó que aún llevaba puestos los patines y cayó al césped. El hombre se había puesto a correr para atraparla, ataviado con aquel traje de goma negro, aterrador, que se sacudía al ritmo de sus movimientos, como si fuera un murciélago o un pájaro come niños gigante. Mackenzie intentó huir patinando, pero la hierba estaba húmeda y volvió a caerse y se torció un tobillo. No podía ponerse en pie. A su espalda
Las botas del experto sonaban a cada vez más cerca. Lanzó un grito y cerró los ojos al tiempo que el hombre se agachaba y la cogía. ¡No huyas, Mackenzie! Mackenzie gritó y dio patadas. El hombre la levantó. Tienes que venir conmigo, dijo una voz firme y profunda. Iba a acabar en la cisterna de la basura. Lo sabía. No, no, exclamó. Intentaba zafarme. No me lleves. De súbito, Mackenzie notó que la devolución al césped. El experto se puso de cuclillas y la miró de frente. Mackenzie, ¿qué crees que estamos haciendo ahí adentro? Ya no llevaba la máscara de ojos saltones, pero por debajo del casco se le veía con el ceño fruncido. Mackenzie seguía asustada. Habéis sacado algo de la nevera y ahora me vais a llevar a la cisterna de la basura, dijo rompiendo en llanto. Tenemos que realizar nuestro trabajo para proteger a la gente, dijo el experto. Hay muchas cosas peligrosas en el mundo, muchas más peligrosas que antes, cosas que provocan enfermedades. No podemos dejar que se escape un germen y que por su culpa todo un vecindario enferme. Necesitamos que nos digas dónde encontrar a tu padre. Mi padre no les dejará que me lleven a la cisterna de la basura. El experto se sentó y se quitó aquel casco parecido al de los bomberos. ¿Quién te ha dicho eso? ¿No vas a ir al tanque? Oh, por primera vez, Mackenzie advirtió que el hombre tenía el pelo castaño y ondulado como su padre. ¿No? El experto le alargó su enorme mano. Mackenzie le esquivó, pero el hombre la despeinó. No lo haremos si nos ayudas a hacer nuestro trabajo, dijo, y sus ojos se almendraron cuando sonrió. Mackenzie estaba en el porche de su casa, mientras que los expertos se llevaban sus cosas y recogían la cinta amarilla. Ya habían acabado con su casa y se habían despojado del equipo. Bajo los abrigos vestían camisas y pantalones azules como los que solía usar su padre para ir al trabajo. No se quitaron las botas. El segundo experto era rubio. Los chicos del vecindario, incluidos Jason, miraron a los expertos y luego a Mackenzie como si ella también fuera importante. El experto de ojos almendrados fue hasta el camión y volvió con algo. Era un vaso de yogur con el nombre de Metro en rojo. Toma, dijo. Lo hemos limpiado. Puedes quedártelo. A los niños siempre les gusta guardar envases. De repente, Mackenzie tuvo un mal presagio. Aquel no era su vaso. Ese era uno que su padre había comprado hacía solo una semana. Estaba en la primera fila de la nevera. Su vaso era azul y blanco, un vaso abombado de color azul y blanco. Tal vez no lo habían visto, allá al fondo del último estante, y el suyo no solamente contenía yogur. Había puesto 1000 cosas en el interior que podían estropearse. Habían metido incluso fertilizante que habían sacado de la camioneta de su padre. Nunca se lo había contado a Jason por si pensaba que era hacer trampas. Mackenzie quería contárselo todo a los hombres, pero no era capaz. Tal vez dejarían de ser amables si descubrían que estaba criando algo malo a propósito. Pero también se sentía mal al no hablarles de ello. Oyó que el rubio estaba hablando con su padre por teléfono. El escáner del cajero de Food Mart nos ha revelado el nombre de todas las personas que compraron un cierto tipo de yogur, dijo. Marca Metro, 250 mililitros, natural en packs. Es una remesa muy mala. Se contaminó en la lechería. Tienen suerte de no haber probado ni uno aún. Me temo que no tenemos tiempo de limpiarle la nevera, pero aún nos quedan muchas visitas. Aún así, vayan pensando en tirar el apio. Mackenzie fue hasta la cocina sin que lo viera y se quedó frente al frigorífico. No parecía haber cambiado, pero seguía viendo algo malo en el interior. Por la puerta principal aún abierta pudo oír cómo se cerraban las puertas del camión. Unos segundos más y serían demasiado tardes para decírselo a los expertos. Mackenzie todavía no estaba segura. Tal vez si volvía a echar un vistazo. Al alcanzar el pomo de la puerta de la nevera, oyó un pop, alto y súbito. Mackenzie se detuvo con la mano en alto. El frigorífico empezó a moverse. Mackenzie gritó al tiempo que la puerta se abría. Un huevo podrido, leche agria y un asqueroso olor salieron proyectados. Volvió a gritar conforme una cosa grande y viscosa y de un color verde turquesa se inflaba en el último estante. Empujaba todo lo que tenía ante sí. Al suelo cayeron tarros de mostaza y de salsas. Se hacía cada vez más grande y cambiaba de forma, golpeando las baldas que quedaban encima. Las botellas de leche y de refrescos estallaron al chocar con el suelo. Por todas partes se habían esparcido restos y aquella cosa de la nevera aún seguía creciendo. Mackenzie no podía soportar seguir ahí, inmóvil, a causa de aquel olor horrible. Se desvaneció. No les oyó llegar, pero de repente los expertos estaban en la puerta de la cocina.
Pero entonces la cosa del frigorífico se abalanzó sobre ella. Se pegó a su espalda y su asquerosa textura verde recubrió a la chica. Era casi tan grande como Mackenzie, con unos pulmones que parecían de enredadera y que trataban de rodearla a pesar de su oposición. Aquel olor espantoso y terrible la estaba ahogando. Podía oír cómo los hombres se gritaban entre sí. «Yo la sacaré. Tú coge las tenazas». Uno de los expertos había saltado contra la criatura y la separó de la niña, y la cosa empezó a retorcerse por el suelo. Ahora habían cubierto al experto, al del pelo castaño. No podían verle la cara, cubierta por aquella cosa pestosa y que se retorcía, sino simplemente el pelo. Mackenzie cogió una botella de spray desinfectante del armario que estaba bajo el fregadero y lanzó un chorro. La criatura se resistió al spray y continuó pegada al hombre. Los gritos apagados de éste iban perdiendo fuerza. El experto de pelo rubio regresó corriendo a la cocina con las pesadas tenazas negras y las hundió con fuerza en la cosa verde. Una mezcla poco espesa de sangre y yogur blanco salió despedida en todas las direcciones. Volvió al ataque. Mackenzie escondió el rostro. Aquella cosa de textura de yogur emitió un silbido que se tornó en un gorgoteo. De repente, todo había vuelto a la calma. Mackenzie abrió los ojos, las paredes de la cocina estaban cubiertas de yogur y aquella horrible cosa verde seguía sobre el cuerpo del experto en el suelo. «No se mueve», dijo. El experto rubio quitó los restos de la criatura de encima de su compañero. El hombre del pelo castaño y ondulado seguía sin moverse. «Le has dado con las tenazas», gritó Mackenzie. «No», dijo el compañero. «Se ha ahogado debajo de esa cosa». Se arrodilló. «Nunca había visto nada así», sacudió la cabeza, incrédulo. «Tratamos con comida y con gérmenes, no con monstruos». Mackenzie entonces rompió a llorar. Allí mismo, en el suelo, todo era por su culpa. «Lo siento». El experto sacudió la cabeza y adoptó un aire también triste. «No, es culpa nuestra. Deberíamos haber comprado todo el frigorífico cuando aún llevábamos las máscaras puestas. Entonces se habrían salvado». Se sentó en el suelo y con un brazo rodeó a Mackenzie y observó a su compañero. «Al menos estará contento por haberte salvado», dijo. Pero Mackenzie no podía dejar de llorar. Pasó mucho tiempo antes de que las cosas regresaran a su cauce. El padre de Mackenzie regresó a casa al mismo tiempo que lo hacían los agentes para ayudar al experto a echar a aquella criatura que había salido del yogur en la cisterna de basura. El vecindario miraba y Roddy Blandings vomitó al ver y al oler aquella cosa. Y luego se llevaron al experto muerto. Diversos miembros de un cuerpo especial limpiaron la nevera y el yogur de la cocina. Cuando acabaron, le ofrecieron un vaso de yogur azul y blanco, limpio. Mackenzie no lo quiso. Después de haber leído el cuento, es necesario que reflexionemos. ¿Qué opinas sobre lo que hizo Mackenzie? ¿Qué crees que debió hacer cuando llegaron los expertos en eliminación de consumibles? ¿Cuál fue la consecuencia del actuar de Mackenzie? ¿Qué otro final le darías a la historia? A continuación, vamos a leer el texto número 2 de esta experiencia de lectura. A continuación, el cuento La botella de chicha, del autor peruano Julio Ramón Ribeiro. La botella de chicha. En una ocasión tuve necesidad de una pequeña suma de dinero y como era imposible procurármela por las vías ordinarias, decidí hacer una pesquisa por la despensa de mi casa, con la esperanza de encontrar algún objeto vendible o pignorable. Luego de remover una serie de trastos viejos, divisé acostada en un almohadón, como una criatura en su cuna, una vieja botella de chicha. Se trataba de una chicha que hacía más de 15 años recibiéramos de una hacienda del norte y que mis padres guardaban celosamente para utilizarla en un importante suceso familiar. Mi padre me había dicho que la abriría cuando yo me recibiera de bachiller. Mi madre, por otra parte, había hecho la misma promesa a mi hermana para el día que se casara. Pero ni mi hermana se había casado, ni yo había elegido aún qué profesión iba a estudiar, por lo cual la chicha continuaba durmiendo el sueño de los justos y cobrando aquel inapreciable valor que dan a este género de bebidas los descansos prolongados. Sin vacilar, cogí la botella del pico y la conduje a mi habitación. Luego de un paciente trabajo logré cortar el alambre y extraer el corcho que salió despedido como por el ánima de una escopeta. Bebí un dedito para probar su sabor y me hubiera acabado toda la botella si es que no lo necesitara para un negocio mejor.
Luego de verter su contenido en una pequeña pipa de barro, me dirigí a la calle con la pipa bajo el brazo, pero a mitad del camino un escrúpulo me asaltó. Había dejado la botella vacía abandonada sobre la mesa y lo menos que podía hacer era restituirla a su antiguo lugar para disimular en parte las trazas de mi delito. Regresé a casa para tranquilizar aún más mi conciencia. Llené la botella vacía con una buena medida de vinagre, la alambré, la encorché y la acosté en su almohadón. Con la pipa de barro me dirigí a la chichería de don Eduardo. «Fíjate lo que tengo», dije, mostrándole el recipiente. «Una chicha de jora de 20 años. Solo quiero por ella 30 soles. Está regalada». Don Eduardo se echó a reír. «¡A mí! ¡A mí!», exclamó señalando el pecho. «A mí con ese cuento. Todos los días vienen a ofrecerme no solo de 20 años atrás. No me fío de estas historias, como si las fuera a creer. Pero yo no te voy a engañar. Pruébala y verás». «¿Probarla? ¿Para qué? Si probarla todo lo que me traen a vender terminaría el día borracho. Y lo que es peor, mal emborrachado. Anda, vete de aquí. Puede ser que en otro lado tengas más suerte». Durante media hora recorrí todas las chicherías y bares de mi cuadra. En muchos de ellos ni siquiera me dejaron hablar. Mi última decisión fue ofrecer mi producto en las casas particulares, pero mis ofertas, por lo general, no pasaron de la servidumbre. El único señor que se avino a recibirme me preguntó si yo era el mismo que el mes pasado le vendiera a un viejo Burgos, y como yo cándidamente le replicara que sí, fui cubierto de insultos y de amenazas e invitado a desaparecer de la forma menos cordial. Cuando llegué a la casa había oscurecido y me sorprendió ver algunos carros en la puerta, muchas luces en las ventanas. No bien había ingresado a la cocina cuando sentí una voz que me interpelaba en la penumbra. Apenas tuve tiempo de ocultar la pipa de barro tras una pila de periódicos. «¿Eres tú el que anda por allí?», preguntó mi madre encendiendo la luz. «Esperándote como locos». «Ha llegado Raúl. ¿Te das cuenta? Anda a saludarlo. Tantos años que no ves a tu hermano. Corre, que ha preguntado por ti». Cuando ingresé a la sala quedé horrorizado. Sobre la mesa central estaba la botella de chicha aún sin descorchar. Apenas pude abrazar a mi hermano y observar que le habían brotado un ridículo mostacho. Era otra de las circunstancias esperadas. Y mi hermano estaba allí, y estaban también otras personas y las botellas y minúsculas copas, pues una bebida tan valiosa necesitaba administrarse como una medicina. «Ahora que todos estamos reunidos», habló mi padre, «vamos al fin a poder brindar con la vieja chicha». Y agració a los invitados con una larga historia acerca de la botella, exagerando, como era de esperar, su antigüedad. A mitad de su discurso, los circunstantes se relamían los labios. La botella se descorchó, las copas se llenaron, se lanzó una que otra improvisación, y llegado el momento del brindis, observé que las copas se dirigían a los labios rectamente inocentes y regresaban vacías a la mesa, entre grandes exclamaciones de placer. «¡Excelente bebida! Nunca he tomado algo semejante». «¿Cómo me dijo? ¿30 años? Es digna de un cardenal». «Yo, que soy experto en bebidas, le aseguro, don Bonifacio, que como esta ninguna». Y mi hermano, conmovido por tan grande homenaje, añadió: «Yo les agradezco, mis queridos padres, por haberme reservado esta sorpresa con ocasión de mi llegada». El único que naturalmente no bebió una gota fui yo. Luego de acercármela a las narices y aspirar su nauseabundo olor a vinagre, la arrojé con disimulo en un florero. Pero los concurrentes estaban excitados. Muchos de ellos dijeron que se habían quedado con la miel en los labios, y no faltó uno más osado que insinuara a mi padre si no tenía por allí otra botellita escondida. «Oh, no», replicó, «de estas cosas solo una. Es mucho pedir». Noté entonces una consternación tan sincera en los invitados que creí en la obligación de intervenir. «Yo tengo por allí una pipa con chicha». «¿Tú?», preguntó mi padre sorprendido. «Sí, una pipa pequeña. Un hombre vino a venderla. Dijo que era muy antigua». «Bah, cuentos». «Y yo se lo compré por 5 soles». «¿Por 5 soles? No has debido pagar ni una peseta». «A ver, la probaremos», dijo mi hermano. «Así veremos la diferencia». «Sí, que la traiga», pidieron los invitados. Mi padre, al ver tal expectativa, no tuvo más remedio que aceptar, y yo me precipité hacia la cocina. Luego de extraer la pipa bajo el montón de periódicos, regresé a la sala con mi trofeo entre las manos. «Aquí está», exclamé entregándosela a mi padre. Dijo él, observando la pipa con desconfianza. «Estas pipas son de última fabricación. Si no me equivoco, yo compré una parecida hace poco». Y acercó la nariz al recipiente. «¡Qué olor! No, esto no es una broma. Te han descomprado esto, muchacho. Te han engañado. ¡Qué tontería! Debías haber consultado».
y para justificar su actitud hizo circular la botija entre los concurrentes, quienes ordenadamente lo olían y después de hacer una mueca de repugnancia la pasaban a su vecino. «Vinagre, me descompone el estómago, pero ¿es que esto se puede tomar? Es para morirse». Y como las expresiones aumentaban de tono, mi padre sintió renacer en sí su función moralizadora de jefe de la familia, y tomando la pipa con una mano y a mí de una oreja con la otra, se dirigió a la puerta de la calle. «Ya te decía, te has dejado engañar como un bellaco. Verás lo que hace con esto». Abrió la puerta y con gran impulso arrojó la pipa a la calle, por encima del muro. Un ruido de botija rota estalló un segundo. Recibiendo un coscorrón en la cabeza, fue enviado a dar una vuelta por el jardín, mientras mi padre se frotaba las manos satisfecho de su proceder. Observé que en la acera pública, nuestra magnífica chicha norteña, guardaba con tanto esmero durante 15 años, respetada en tantos pequeños y tentadores compromisos, y así extendida en una roja y dolorosa mancha. Un automóvil la pisó alargándola en sus dos huellas, una hoja de otoño naufragó en su superficie. Un perro se acercó, la olió y la meó. Después de haber escuchado el cuento, ¿qué opinas sobre la acción del hijo de llevarse la botella de chicha? ¿Cuál era el valor que tenía esa botella para la familia? ¿Qué consecuencias tuvo que asumir el hijo por haber cambiado el contenido de la botella? ¿Qué otro final le darías a la historia? ¿Recuerdas las preguntas iniciales de esta experiencia de lectura? Leámosla de nuevo. ¿Qué acciones difíciles se han enfrentado en familia? ¿Cómo han logrado sobrellevarlas? Muy bien, para responderlos, puedes partir de las siguientes preguntas. ¿Alguna vez realizaste una acción que tuvo repercusión negativa en casa? ¿Qué sentimientos generó en tus familiares? ¿Qué te dijeron en casa? ¿Qué hicieron para sobrellevar estos momentos? ¿Qué podrías hacer para evitar situaciones adversas o de conflicto en tu hogar? ¿Qué recomendarías a otros adolescentes para que eviten estas situaciones en su hogar? Recuerda el reto propuesto. Al final de la semana, reescribirás el final de uno de los dos textos leídos para plantear alternativas de solución y superar la situación adversa en la que se encuentran los personajes. Para ello, sobre la base de las preguntas que te hiciste acerca de los textos leídos, piensa en aquellas acciones que generan consecuencias negativas en el hogar, que hacen que algún integrante de la familia se sienta afectado o que perjudican la convivencia familiar. Selecciona uno de los cuentos leídos y escribe un final distinto al presentado en el texto seleccionado. Considera que al reescribirlo deberás plantear un final donde el personaje que se encuentra en una situación adversa o de conflicto haya la mejor manera de superarla. Recuerda que puedes diseñar como prefieras tu producción y colocarla en el espacio que consideres conveniente. Comparte con tus familiares. No te olvides de enviarle la evidencia a tu profesor. Eso sería todo. Gracias.